Hola, buenas noches. Estamos ya a día 13. Hoy vamos bastante más tarde de lo habitual. También hemos hecho el segundo café muy tarde. Días de esos que podemos decir de mucha información que uno acaba de no acaba de entender, digamos. Parece que las salidas y las entradas en los ministerios y sobre todo en el gabinete de presidencia parece que no han sentado bien a todo el mundo y que proporcionan información, digamos, muy interesante. Los titulares de hoy. El primero, vamos a hablar de la salida de Redondo. Una salida que al final parece se ha convertido en eso que tanto le gustaba a él, en una cortina de humo donde la cuestión es hacerle desaparecer lo más rápido posible. Entraremos luego en la figura del nuevo César en la Moncloa, que sin lugar a dudas es Bolaños, por cierto, el segundo de Redondo hasta hace unas semanas, y que parece que le ha cogido la cartera y le ha cogido más cosas al listo de Iván. Según parece Iván, recordemos, empezó jugando ajedrez, luego acabó en las damas, luego acabó jugando a otros juegos y al final casi parece que acaba jugando a las canicas, porque al final aparecerá como el gran desaparecido de este movimiento en la Moncloa. Movimiento, y entramos al tercer titular, que ha afectado también a los partidos de forma importante. Vamos a hablar también de ese tema. Nos centraremos en un cuarto tema, en uno de los nuevos ministros, en este caso en el de Cultura, y vamos a intentar analizar la frase que ha dicho hoy de la libertad es una librería. Y vamos a hacer un comentario, lo haremos luego, pero a algunos nos cansa esa gente, vamos a decirlo así, de claro y contundente, esa gente que vive de lanzar frases y soflamas inventándose una vida que no tienen. Y Z parece que es un claro exponente de los titulares más allá de la realidad que denota el personaje. Entraremos en los últimos temas hablando nuevamente de la pandemia, que parece que no solo no se va, sino que uno ve los resultados en Europa y la respuesta en España y parece que los colores nos salen, vamos a decirlo así de claro, y eso conlleva las primeras medidas como el toque de queda en Valencia o la restricción a los bares y restaurantes en Barcelona. Finalmente dejaremos un espacio que ya hablamos en el equipo Zulu, como una noticia de última hora, hablaremos un poquito de Cuba y de esos movimientos que vamos a ver dónde pueden llevar al país caribeño. Un país en el que algunos hemos estado en su momento y que realmente creemos que tiene unas expectativas en caso de cambiar el sistema político, seamos sinceros, muy interesantes. Vamos a ver cómo se desarrolla ese tema también en un día que, como hemos dicho, vamos a empezar hablando de Redondo, de Iván Redondo. Sin lugar a dudas, la salida más importante del gobierno y la salida, curiosamente, de alguien que no era ministro. El jefe de gabinete, hoy ha habido rumores de todas partes, informaciones filtradas a diversos diarios, como El País, por ejemplo, donde decían que se le había ofrecido incluso un ministerio y él se había negado pidiendo algo más de poder, y donde parece al final lo que se nota que es una guerra de egos entre Redondo, el que ha construido a Sánchez, y Sánchez, que no quería ser más el títere de Redondo. La realidad, que al final la Moncloa está utilizando de la mano de Óscar López, vamos a decirlo así de claro, y del propio Sánchez, esa política tan habitual de Redondo, que es crear cortinas de humo para intentar que se hablen de otras cosas. Fíjense que parece claro que el movimiento importante de este cambio de gobierno, que hemos centrado en un triunvirato, la salida de Carmen Calvo, que algunos medios dicen que pidió o exigió que no diría nada a cambio de que saliera Iván Redondo, fíjense la coherencia, digamos, de este gobierno, donde una vez sale uno, o salen dos, o salen tres, todos son cuchillos al viento, algo que llevamos diciendo desde hace meses, que no era todo precisamente concordia, pues según parece, las cortinas de humo también con el tema de Ábalos, de su salida, que tampoco parece le ha dejado satisfecho y le ha dejado un poco en el aire. Recordemos que Ábalos era los que decía que él venía a estar en el gobierno, no venía a estar de paso.
Y la sensación, no sabemos si extraño o no, es que se abre una veda que vamos a ver en los próximos días si las cortinas de humo van a ser suficientes o no. Nosotros lo hemos explicado en muchas ocasiones. La realidad de este nuevo gobierno con el que pretenden como dar un salto hacia adelante, como que pretenden hacer olvidar todo lo que ha pasado. La sensación, no digamos extraña, sino real, hay que decirlo así de claro, es que este nuevo gobierno lo que quiere es inventarse el futuro pensando en que el pasado no ha existido. Y hombre, y eso estaría bien en una situación normal, en una situación habitual, con un gobierno que más o menos hubiera cumplido y que podía significar este cambio un salto hacia adelante, pero se hace extraño con más de 100.000 muertos, con la mayor crisis económica de la guerra civil, que algunos de la mano de Sánchez, quedándose desnudos, sin el parapeto ya de Iglesias que desapareció en su momento, con la poca fuerza, digamos, de Yolanda Díaz para formar ese muro de contención y con la salida de Iván Redondo, sin lugar a dudas, el último reducto de contención del presidente, pues se hace cuanto menos extraño los movimientos acaecidos. Hemos leído muchos medios hoy y todos parecen coincidir en un punto: esto no tiene salida. Y nosotros vamos a decir dos motivos por los cuales creemos que la situación puede complicarse todavía mucho más. El primero y básico: Sánchez ha suprimido todo aquello que generaba crítica en el gobierno. Ábalos, Calvo, Iván Redondo, Cela, todos los últimos, Laya, que vamos a hablar de administraciones exteriores, todos aquellos personajes, digamos, que creaban sombra mediática, hay que decirlo así, aunque fuera para recibir críticas, han sido fulminados por el presidente Sánchez. Y eso parece indicar algo muy claro, que el presidente desconoce y tiene miedo a lo que puede venir y prefiere sacarse a todo aquello conflictivo creyendo que sacando los problemas de casa, los problemas no vendrán. Y aquí viene el segundo punto que consideramos más importante. Cuando uno tiene miedo, y lo hemos comentado en el segundo café de hoy, cuando uno debe prescindir de todo aquello que le protege, pero curiosamente que sigue insistiendo en el miedo, es que realmente no tiene todo consigo. Y todo parece centrarse en la figura del nuevo César de la Moncloa, que obviamente no va a ser Óscar López, sino parece va a ser Félix Bolaños. El número 2 de Iván Redondo, esa persona de partido que parecía discreto y que estaba al mando, junto a Iván Redondo, de todos los ministerios, se ha hecho cargo del Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Calvo, y vamos a ver que es una persona que se va a convertir en muy importante en los próximos meses. Pero también vamos a ver una cosa fundamental que también le pasaba a Redondo. Cuando Redondo dejaba el oscurantismo, el trabajo sucio, vamos a decirlo así, y tenía que salir a dar la cara, perdía muchos enteros. Por cierto, lo mismo que le pasa a Sánchez, que en el momento que tiene que salir a dar la cara, pierde la mayoría de sus fuerzas. Pues Bolaños tiene el mismo problema. En el momento que sale de la oscuridad, ¿quién hablaba de Bolaños hace unos meses? Nosotros lo comentamos 2 o 3 veces, pero la mayoría de medios ignoraba totalmente a Bolaños. Ya veremos cómo aguanta la tensión de ser el nuevo, ya hay que decirlo así claro, el nuevo César de la Moncloa, y ya veremos si tiene esa capacidad de gestionar no solo la vida de Sánchez, sino su propia vida. Recordemos Bolaños, algunos de sus actos más gloriosos, pues vamos a decirlo con claridad, Bolaños fue el principal artífice del tema de Murcia. Desde el partido, porque es un miembro del aparato del partido, fue el que gestionó el tema de Murcia. No fue Iván Redondo, fue Bolaños.
Y el tema de Murcia, no lo olvidemos, fue el detonante de toda la situación actual. Luego de Murcia vino Madrid, las elecciones donde arrasaron al Partido Socialista. Luego vino, concatenado, el tema de Ceuta. Y luego vinieron el tema de los indultos. Como hemos explicado en alguna ocasión, Murcia, Marruecos, indultos. Ese es el recorrido y la respuesta de Sánchez, pues parece cuanto menos la más sorprendente. Desaparecer toda aquella guardia de corps, toda aquella gente que le ofrecía tranquilidad, que le ofrecía un parapeto, un muro donde él poderse esconder y quedarse totalmente desnudo, solo ahora mismo en manos de Bolaños. Porque incluso, recordemos, en esa guerra casi fratricida entre la Moncloa y el PSOE, el resultado lo ha marcado el propio Sánchez. Y ha sido claro y contundente. Guerra entre Moncloa y el PSOE, me ventilo a los de la Moncloa, me ventilo a los del PSOE. Me ventilo a Redondo, me ventilo a Ábalos, me ventilo a Calvo. Quita cabezas, saca cabezas, deja a los personajes en la ambigüedad y convierte al PSOE en un simple peón al servicio del César, del emperador, del rey, del más listo, del más amado, Pedro Sánchez. Y eso ni cuadra con la política del PSOE, ni cuadra con la idea de muchos socialistas que ven con temor que el miedo sea atesorado de Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez necesita rodearse de gente vulgar, de gente de medio pelo, como hemos dicho estos días, para intentar sobresalir e intentar tener la fuerza que muchos creen que no tienen. Y hay un problema importante, que uno puede ser líder, pero para ser líder, nunca lo olvidemos, ha de tener detrás un equipo y un apoyo importante. Y claro, cuando pasas de tener un gran jefe de gabinete con todos los defectos que tenga, pero conocedor de la realidad, a tener, con todo el respeto, un mequetrefe de partido, cuando dejas de tener un equipo en el que estaba integrado incluso Bolaños, que era el número 2 de Redondo, y pasas a poner al 2 de 1, a poner a alguien de partido como líder de gabinete, pues parece que no estás muy acertado en tus decisiones. Y eso creemos cada vez más gente del tema de Sánchez. Sánchez con este tema vuelve a patinar. Ya no hablamos de tiempos. Los tiempos los acabará marcando las circunstancias que pasen y lo que vaya sucediendo. Porque Sánchez se apoya mucho también en los próximos presupuestos, recordemos, y se apoya en ese sentido en Podemos, pero claro, cuando uno se apoya en Podemos usando no al secretario general Ione Belarra, Belorra, nunca hemos sabido su nombre, Irene Montero, la segunda líder del partido, se apoya en Yolanda Díaz, que no forma incluso parte de Podemos, recordemos que viene de Izquierda Unida, pues se hace cuanto menos extraño ese ninguneo al partido que debe apoyarte, porque te saltas la jerarquía y conviertes a Yolanda Díaz casi en una extensión de tu partido, y eso, seamos sinceros, acabará creando conflictos dentro del propio Podemos, porque al final la lucha intestina dentro de Podemos entre la variante de Ione Belarra y del Olmo va a traer muchas informaciones en los próximos días y semanas. Está claro que no todo el mundo está con la ministra Ione, no todo el mundo está con la ministra Montero, no todo el mundo, mucho menos, está con la ministra Yolanda Díaz. En un país normal, hemos dicho en muchas ocasiones, Yolanda Díaz estaría cesada desde hace meses por el tema de los másters. En este país sigue estando allí y curiosamente es ninguneada por el partido, pero es apoyada por el presidente Pedro Sánchez. Pedro Sánchez necesita apoyos personales
confunde en muchas ocasiones la dedicación personal, los actos personales con actos de partido o actos de apoyo, y confirma con estos movimientos su pánico a lo que va a venir. Tal como hemos comentado esta mañana, decisiones como las actuales solo pueden responder al miedo escénico de no saber qué puede pasar mañana, pasado mañana o la semana que viene. Y Sánchez se expone ahora además a ese miedo escénico totalmente desnudo. Solo tiene como inteligencia pura, vamos a decirlo así, en el gabinete a Bolaños. El resto, pues ¿qué quieren que les diga? Ministros de medio pelo, ministros que no van a sacrificar nada de su vida, porque algunos, sobre todo los que vienen del municipalismo, creen que es su oportunidad para dar un salto a las autonómicas, y les aseguramos que si cae Sánchez no van a ponerse a su lado. Estamos delante de un mundo de traidores, de un mundo de chantajistas, de una política cuanto menos extraña en un país como este, y donde nos encontramos, como hemos comentado, con ministros como Iceta, que en su toma de posesión ha dicho hoy que la libertad es una librería. Sorprendente. Vamos a dejarlo ahí, pero algunos, que como hemos explicado en muchas ocasiones, nos dedicamos al tema, curiosamente, de editoriales y de librerías, pues decimos que, no sé, en una decena de ocasiones que hemos tenido, están en la feria, en la semana del libro catalán, por decirlo más cercano, Iceta, no hemos visto nunca Iceta. En 20 o 30 ediciones que hemos estado en la Feria Internacional Abumés de Frankfurt, tampoco hemos visto Iceta. Ni en la Feria de Abu Dhabi, ni en París, ni en Chicago, ni en Nueva York, ni en Bogotá, ni en Buenos Aires hemos visto Iceta. ¡Hombre! Que ahora nos venda de que la libertad es una librería, entre nosotros es la auténtica gilipollez del bailador de Don't Stop Me Now de Queen, que es una gran canción que tiene ritmo, que la cantó un gran personaje. Por cierto, yo siempre me acuerdo cuando falleció, porque estaba en aquel momento estudiando en Londres, y es curioso que este personaje vulgar acabe gestionando la cultura con frases sin lógica, con frases que no son contrastadas por la historia, por el propio currículum del personaje, que ha dicho eso, como dijo ayer, que su tío o su abuelo, no sabemos muy bien qué, había sido seleccionador de España un partido y por eso ya tenía que ser ministro. Ya lo comentábamos en plan chascarrillo, pues aquellos cuyos abuelos habían sido lo que se dice campesinos, al menos en mi caso, o conductores de tranvía, podría ser, no sé, ministro de Política de Transportes, o podría ser ministro de Agricultura. Y hombre, y no sabría poner el adelante para atrás yo a un tranvía, o no sé plantar unos tomates, porque no tengo ni puñetera idea de qué época del año debe hacerse. Iceta, Miguel Iceta, fuiste un fracasado en Cataluña, llevaste al Partido Socialista los peores datos de la historia del socialismo en Cataluña, has engañado a la gente en Cataluña. Recordemos la manifestación por la Constitución y por la democracia, aquella de octubre, en aquellos días complicados donde algunos teníamos que escondernos para que no nos dieran algo más que las gracias, donde algunos teníamos miedo a sobrevivir, donde algunos teníamos que escondernos, como decíamos, ante el temor de que nos hicieran algo. Pues Iceta, el día de esa manifestación que salió casi 1 millón de catalanes, estaba en otro lugar, haciendo, y hay que decirlo a estas horas, el gilipollas. Cuando vio que esa manifestación triunfó, que la gente no tuvimos miedo, que la gente salimos a la calle a demostrar lo que queríamos, se presentó en la siguiente, haciendo el gilipollas. Porque Iceta tiene esa fama en Cataluña de ser un auténtico
payaso, un auténtico vendeviejas, vamos a decirlo así, un auténtico troglodita de la palabra, un analfabeto de la política, y ha llegado a ministro de Cultura. Que diga que la libertad es una librería, para algunos, es la constatación de la gilipollez del ministro, de la estupidez del ministro, que quizá fue un fracasado bailando, que quizá es un fracasado en su vida personal, que quizá tiene problemas de autoestima, seguramente, por su problemática personal. Por cierto, vive a un par de calles mía, pero que realmente confirma que es alguien indigno no solo de un ministerio, sino sobre todo de un ministerio de cultura. No se puede gobernar un país a través de frases sin nada detrás. Nosotros también podríamos decir cualquier chorrada y por eso creernos más importantes que el resto. Y siempre le hemos dicho, hay que tener los pies en la calle. EIZ, precisamente, lo que no tiene son los pies en la calle. Lo que tiene es los pies en el marketing y en las frases solemnes para intentar engañar al personal e intentar convertir la realidad en su mundo, en su profunda gilipollez. Fue el incitador, por ejemplo, de no cerrar TV3 en su momento, cuando 2017, ha sido el incitador de los indultos y el premio que le ha dado Sánchez, el gran traidor de amigos, ha sido ningunearlo y quitarlo de su ministerio para bajarlo a un ministerio donde simplemente incitará lo que le gusta. Viajar por ahí, bailar delante de la gente, hacer el ridículo cuando toca, pero sobre todo, y lo más importante para Iceta, hacer la función de payaso que sustituye el nivel intelectual mínimo que se le exige a un ministro. Hombre, y que tengamos un payaso de ministro, estaría bien en la época de Gavi, Fofó, Miliki, Miliquito, pero en el siglo XXI nos parece a algunos excesivo. Nos parece a algunos la prostitución total del gobierno, e Iceta se convierte en algo así como en la constatación de que este gobierno tiene un recorrido muy corto. Que le pregunten a aquellos socialistas que estaban con Iceta hace unos años, cuando exigieron el cese Iceta por los peores resultados del socialismo en Cataluña, ¿dónde están? Pues Iceta activó aquello tan básico de las denominadas purgas y se cargó a todo aquel que no estuviera con él. No pide inteligencia Iceta, lo que pide es fidelidad y lo que pide es estar a su lado. Algunos creemos que así no se hace la política y algunos creemos que Iceta es la confirmación, ya lo fue en el primer ministerio, del continuo error de este gobierno de Sánchez, cada vez más desnudo y que creemos cada vez más equivocado. No se puede crear un gobierno en base al miedo a lo que va a pasar y en base a rodearte de personas mediocres, personas de medio pelo, que a lo sumo lo que intentarán, curiosamente, porque eso es lo mismo que en el mundo de la política, es crecer gracias a ser ministro, no crecer el país porque ellos sean ministros. Gente que necesita el ministerio para tener la experiencia que la vida no les ha dado. Y esa es la realidad que cada vez parece más clara. Redondo, simplemente recordar que él fue el especialista en crear cortinas de humo para hacer desaparecer los tristes datos de esta pandemia, muertos, economía, etc. Pues será esa experiencia del propio gobierno que ha aprendido Óscar López, que ha aprendido Bolaños, que ha aprendido el propio Sánchez, la que va a servir para enterrarlo en vida. Nadie cree que Redondo sea capaz de enfrentarse a un reto como el actual porque sabe, es consciente luego de haber estado dentro del aparato, que tiene todas las de perder. Sabe que cualquier palabra, cualquier información tendrá encima
todo el séptimo de caballería prostituido de los medios para avanzar directamente contra él. Es triste cuando uno llega a ciertos lugares y eso le convierte, sin lugar a dudas, confirma que ya no era jugador de ajedrez ni de damas, sino incluso de canicas. Es triste que uno crea tener todo el poder y solo por la decisión de alguien acabe siendo, con todo el respeto, un mierdecilla al que nadie respeta ya. Nosotros dijimos desde el principio que Redondo creíamos que era un buen profesional, se ha degradado en este cargo continuamente y lo triste es que ahora alguien tan degradado no puede exigir más que el silencio y que nadie le escuche. Tendrá una vida importante en la empresa privada, nadie lo va a negar, pero está claro que en la política sus días parecen contados. Tan contado como lo que estamos contando de la pandemia. Uno ve los resultados ahora mismo en Europa, los porcentajes, y ve escandalosamente que el único país donde cambia el color a negativo es España. Algo se debe estar haciendo mal, algo se está haciendo muy mal. Las cifras nos han llevado a que ciudades como Valencia haya implantado nuevamente el toque de queda. Ya veremos sin una ley detrás si es factible o no es factible esa rechazo a las libertades. También Barcelona ha cerrado restaurantes y bares a partir de las 00:30 minutos. La realidad es que vamos a ver avanzando durante estos días y estas semanas nuevamente concultaciones, digamos así, de la democracia y de los derechos de los ciudadanos. Hay un tema también que no debemos olvidar. Quienes recuerden, porque también es relativamente fácil, el año pasado a estas alturas se podía circular prácticamente por cualquier localidad de España de una manera libre. Está claro que este verano va a ser peor que el verano anterior, y uno no entiende, no solo aquellas declaraciones de Sánchez hace unos meses donde decía que habían doblegado a la pandemia, o aquellas declaraciones del inefable Salvador Illa donde decía que en junio iba a haber el 70% de vacunados, dato totalmente incierto, y donde en pocas palabras afirmaba que la vacunación de todos iba a ser la salvación de la economía del país. Pues la realidad es que parece que no vamos por ese camino. Muchos estamos vacunados, creemos, y algunos la verdad, lo creemos de verdad, que es una garantía, pero nos damos cuenta de que estas cosas que se hacen a fases acaban funcionando mal o muy mal. Vamos a ver cómo se desarrollan esas nuevas coartaciones a la libertad, seguramente vamos a ver más durante esta semana, y vamos a ver, como ya comentan en muchos sectores de la hostelería, un nuevo fracaso de la temporada de verano. Recordemos las peticiones de Alemania o Francia, donde no prohíben, pero dicen que no es recomendable ir a España, y creemos algunos que vamos a ver una segunda temporada de vacaciones totalmente fracasada para el turismo. Ese turismo que representaba antes de la pandemia más del 15% y que ha sido totalmente abandonado por el gobierno. Como parece, entramos en el último tema, un tema que nos ha sorprendido porque concita mucho interés, que es el tema de Cuba. Las manifestaciones ayer, alguien coló por Twitter fotos de manifestaciones de Egipto hablando que han pasado al malecón. Hemos visto vídeos en directo porque luego cortaron internet las autoridades de Cuba y había manifestaciones menores, obviamente. Hay que reconocer el miedo que existe en Cuba. Han enviado, no sabemos cómo nombrarlo, no son tropas, pero digamos personal del partido para intentar disolver las manifestaciones. Y realmente es una situación conflictiva. Aquellos que hemos estado en Cuba hace unos cuantos años, la recordamos, y le digo la verdad, con mucho cariño, incluso algunos tenemos antepasados indianos en Cuba, y es un país al que tenemos un aprecio importante, y creemos que tiene un potencial muy grande.
no nos sorprende ver declaraciones de hace un par de años, como hemos visto nuestra amiga de los másters, Yolanda Díaz, apoyando al régimen castrista, pero sorprende, como es obvio y lógico, que a dictaduras de izquierdas algunos las consideren legales. Sorprende porque nadie se imagina, por ejemplo, y hablamos del caso de Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, por ejemplo, al líder de la oposición, al amigo Casado, por citar a alguien, apoyando dictaduras de ultraderecha por el mundo. Hombre, creemos que sería algo así como vergonzoso. Y eso parece que nos habla del complejo de cierta centro-derecha, de que permiten que la izquierda alardee de las dictaduras y ellos se quedan con cara de tontos sin saber muy bien qué decir. En el caso de Cuba, siempre hemos dicho que para hacer una revolución en el siglo XXI es importante la presencia internacional. A ver cómo lo vamos a explicar esto sin parecer algo extraño, porque son los únicos esos movimientos internacionales introducidos dentro del propio país los que pueden llevar a una situación, digamos, organizada. Estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX. Las revoluciones ya no son de calle, pero tenemos un factor fundamental que es el movimiento de la información. Y el gobierno cubano, vamos a hablar ahora de off the record, obviamente, de una forma, creemos, inteligente. Off the record nos referimos al sentido de que es lo que haríamos para intentar defender nuestra causa. Ha decidido, por ejemplo, cortar Internet en la isla, porque es consciente de que la capacidad de información, la información que se mueve, si se ven manifestaciones en Santiago o en La Habana, en otras localidades, pueden extenderse. Si esa información no sale, si esa información queda coartada, parece más difícil que la gente se mueva, porque la gente al final se mueve por la ilusión y sobre todo porque creen que no van a estar solos. El intento del gobierno va a ser destruir esa información, destruir esos movimientos, y vamos a ver si lo van a conseguir o no. Algunos ya explicamos anoche que la sensación por el último mensaje del presidente de Cuba era que parecía un mensaje muy al estilo de Ceausescu en el lejano, queremos recordar, debía ser 89 o 90, o sea, hace ya casi 30 años, donde ante los primeros alborotos que había en Rumanía, convocó a todo el mundo en la plaza de Bucarest, creyendo que iba a tener a todos los fieles, y aquello se convirtió en su fin. Vamos a ver, en aquel momento, recordemos, fue muy potenciado queda raro decirlo, pero la historia es así y hay que explicarlo, desde potencias extranjeras, digamos, infiltradas dentro de los propios movimientos, y vamos a ver si hay un interés o no internacional en acabar con uno de los últimos regímenes dictatoriales del mundo. Hay muchos intereses actualmente en Cuba. Por ejemplo, hay intereses de muchas empresas españolas que les interesaría seguir manteniendo este estatus, pero algunos creemos que al final lo que debe primar es la voluntad de los propios cubanos. Y es un mundo, reconocemos, que no controlamos como podemos controlar, por ejemplo, la política española, pero sí que nos hace ver desde la distancia de que hay derechos inalienables a cualquier ciudadano, como la movilidad, como la libertad de expresión, que en Cuba actualmente parecen no existir. Simplemente por eso algunos creemos que es momento de cambios. Regímenes del siglo XX no tienen sentido en el siglo XXI, donde la información, las propias redes sociales, te hacen ver una realidad diferente a la que te enseña un gobierno de pensamiento único. Vamos a estar también pendientes del tema de Cuba los próximos días. Como os he dicho, algunos tenemos antepasados indianos y es un país que nos hace especial interés, vamos a decirlo así de claro, y vamos a ver
cómo se desarrollan los temas. Semana, como decíamos, que va a ser muy intensa, semana de navajazos, de ajustes de cuentas, donde vamos a ver explicaciones y filtraciones de todo tipo. Va a ser el reino de las filtraciones y donde, por cierto, van a ver a mucho periodista que no ha hablado durante todos estos meses convertirse de golpe en los informadores mayores del reino. A nosotros se nos hace curioso que aquellos que no han analizado en su puñetera vida ahora se dediquen a explicar lo que ha pasado en la Moncloa cuando han estado callados como, perdón la vulgaridad, prostitutas baratas durante todo este periodo. Pero ya saben, lo hemos dicho en alguna ocasión, hay dos tipos de prensa en este país. Los que se informan a través de filtraciones, que habitualmente siempre hay que mirar de dónde vienen y qué interés hay, y aquellos que simplemente vemos los datos e intentamos explicarlos. Cada uno puede creer a quien quiera, esto no es un tema de creencias, sino lo hemos dicho también en muchas ocasiones, es un tema simple y llanamente de escuchar y analizar cada uno después la realidad. Para nosotros está muy claro que asistimos a un ataque de pánico del presidente que se ha dado cuenta de que vienen cosas muy difíciles y en vez de apostar por aquellos que le han apoyado hasta la muerte, prefiere rodearse de medio pelo para intentar, él cree que satisfactoriamente, cambiar toda la situación actual y engañar nuevamente a los ciudadanos. Creemos algunos que no va a funcionar y que estos cambios van a precipitar precisamente la caída, de una manera u otra, del gobierno. Seguimos aquí, tenemos el Patreon, el canal La Transferencia, nos vamos a emplazar a mañana. Lamentamos, como decíamos, entrar hoy tan tarde, la información nos llega muy continuamente y, como decía Redondo, hay un momento que debemos parar para hacer, en este caso, el programa. Vamos a seguir en eso, la dialéctica de Redondo, aunque obviamente creemos algunos que nosotros no jugamos a canicas. Nos despedimos hasta mañana, como siempre decimos, seguimos.